¿Tiene una idea o proyecto y necesita que muchas personas lo vean y lo escuchen? Tenemos las herramientas tecnológicas para ayudarle. En Radio Costa Rica hemos incorporado toda una plataforma tecnológica que incluye YouTube, Skype y Facebook Live, además de nuestras aplicaciones. Súbale el volumen a sus ideas. Incorpórese ya al maravilloso mundo de la radio y toda nuestra tecnología. Para mayor información visite nuestro sitio web o llámenos 8377-4416. Radio Costa Rica, mucho más que una radio. Cada vez más violencia, más maldad en la tierra. Parece que el amor ha muerto y la locura reina sobre la humanidad. Jóvenes acabados, niños abandonados, a precio de placer y decidiendo solo el interés. ¿Dónde queda la justicia y la venganza? ¿Dónde quedan el castigo y la razón? Nos vemos. Buenas noches, un gusto volver a saludarles en este su programa Los Enigmas de los Tiempos. Mi nombre es Freddy Peña, es un verdadero gozo y un placer, gracias al Señor que nos ha dado la oportunidad una semana más de estar aquí a través de la 930 Radio Costa Rica AM y a través de los diferentes medios cibernéticos que esta radioemisora nos facilita para que su programa Los Enigmas de los Tiempos llegue hasta ustedes. Hoy tenemos un tema sumamente importantísimo. Estamos en principios casi de empezar una celebración que a nivel mundial pues tiene una gran importancia y podríamos decir que en casi toda la mayoría del mundo civilizado se celebra, y muchas veces pues es todo el marketing que se da, ¿verdad? Y toda esta cuestión que se da antes de esta fiesta que vamos a analizar en esta noche. Es muy lindo, ¿verdad? Muchas veces muy atrayente, muy divertido, es muy ameno y bastante colorido, ¿verdad? Básicamente lo que estoy hablándoles a ustedes es de la temporada navideña. Hoy vamos a ver este tema, ¿verdad? Con respecto a lo que es la Navidad, que son las cosas que se dan, ¿verdad? Climatológicamente, geográficamente y sobre todo, amigos y hermanos, bíblicamente, el nacimiento o la natividad, como se conoce, de Jesucristo, si fue en el mes de diciembre, si es esa fiesta realmente una fiesta aprobada por la Biblia, la practicó Jesucristo, la practicaron los apóstoles, o si la practicó la iglesia primitiva. Bueno, vamos a empezar de la mejor forma, amigos, y es orando, porque, como les digo, este tema se las trae, es bastante importante porque es una fiesta que trae una connotación muy, al parecer muy buena. Obviamente, todas las personas pues tenemos buenos principios y buenas intenciones, tomamos obviamente esto como un recuerdo del nacimiento de Cristo, pero vamos a ver si en realidad la Biblia tiene algún sostén para poder poner esta fecha y tener ese tipo de celebraciones en la fecha que tradicionalmente pues hemos celebrado. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, Señor, en este día tan hermoso, oh Padre, en que puedo estar a través de los medios que la 930, Señor, nos da, te pido, Padre Santo, la iluminación de lo alto, porque en nuestra incapacidad, Señor, muchas veces no comprendemos y no logramos entender más que lo que tu palabra nos pueda revelarse. Gracias, Señor, porque la tenemos, es una lámpara a nuestros pies, es una lumbrera a nuestros caminos. Y es a través de ella, Señor, en la que vamos a poder en esta noche tocar este tema, Señor, tan importante, Señor, tan relevante,
un tema tan atrayente, Señor, y que muchas veces tal vez como cristianos no nos detenemos a analizar plenamente, Señor, y que únicamente por la tradición, Señor, la práctica, la rutina, Señor, y muchas veces, oh Señor, la misma el contexto social y comercial, Padre, que nos rodea, nos impulsa a compartir, Señor, estas fiestas. Y queremos saber, Señor, si en realidad podemos tener un sostén bíblico, Señor, si podemos, oh Señor, aseverar, oh Padre Santo, a través de la palabra como creyentes, y podemos dar fe, Señor, como dice Pablo, oh Dios, en las Sagradas Escrituras, de presentar siempre, Señor, batalla y dar fe, Señor, de nuestras creencias, de nuestro credo, nuestra fe, de nuestro... Gracias, Señor. Te pedimos, oh Señor, tu guía y que tu Santo Espíritu abra las vías de nuestro entendimiento. En Cristo Jesús, Padre, amén y amén. Ok, el tema de hoy, amigos, se llama las mentiras que creemos sobre la Navidad. Como tenemos ahí en imagen la portada, ¿verdad?, de este tema tan importante, y en realidad yo creo que es bastante atrayente. Hemos tenido algunas consultas a través de algún tiempo de estar programando con respecto a la Navidad y ese tema tan de momento, ¿verdad? Porque estamos iniciando. Como le digo, en cada país tenemos diferentes tradiciones, amigos y hermanos, para celebrar las fiestas, que algunas son culturales y que debido a que crecimos con ellas, no nos detenemos muchas veces a pensar qué es lo que estamos haciendo. Sin embargo, amigos y hermanos, de verdad, como cristianos, estamos llamados a escudriñar las Escrituras. La palabra nos dice en Juan 5:39, dice, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas están la vida eterna, dice, y ellas son, dice, las que dan de mi testimonio. Entonces muchas veces no debemos de acoplar las cosas a nuestras tendencias, o las tendencias, perdón, a nuestras creencias, y muchas veces dejarnos llevar solamente por lo que la tradición o básicamente la sociedad, la cultura nos impulsa. En esta temporada que se acerca, obviamente en diciembre, la gente, amigos y hermanos, celebra el supuesto nacimiento del Señor Jesucristo en el día 25 de diciembre. Y quiero que me pongan un momentico antes de seguir con el tema para poderles decir algo de frente. Amigos, vean, el marketing, todo lo que es la radio, la televisión, usted va a cualquier momento, en cualquier lugar del mundo, todo lo que son las cadenas comerciales, dan un énfasis especial en esta temporada y, como les digo, es bastante atrayente. Muchas personas aún todavía están creyendo que el supuesto nacimiento de Jesús fue el 25 de diciembre, amigos y hermanos. Algunos ya hoy en día, pues, hemos, gracias a Dios, salido a la verdad y ya se nos ha enseñado que la fecha, y hemos aprendido, y algunos hemos estudiado, y otros, pues, también otras personas nos han ilustrado también, de que la fecha del nacimiento de Jesucristo no fue, ni pudo haber sido en forma ni geográfica, no es histórica, tampoco esa fecha referente al 25 de diciembre, climatológicamente, vamos a demostrarlo en este programa de que tampoco pudo haber sido en diciembre, pero lo principal de todo esto, amigos y hermanos, es que lo vamos a demostrar en forma viva. Yo lo que les quiero hacer la pregunta a ustedes, a todos los que ya sabemos, que en realidad Jesús no nació en diciembre, o por lo menos que lo hemos estudiado, ¿podría usted, amigo y hermano, demostrar como cristiano con la palabra de Dios de que Jesucristo no nació el 25 de diciembre? ¿Puede usted demostrar con alguna referencia bíblica de que Jesús no nació en diciembre? Porque la Biblia dice y muestra claramente con versículos bíblicos y contundentes y da la fecha específica y casi exacta del nacimiento de Cristo. Lo que pasa es que no se da la referencia, es un rompecabezas que vamos a armar hoy para que ustedes, amigos y hermanos, se den cuenta de que muchas veces las prácticas que tenemos como creyentes y como cristianos no tienen absolutamente ningún contenido ni ningún sostén bíblico, y que estas prácticas y tradiciones, que todas estas prácticas y tradiciones que conllevan esta celebración de diciembre, hermanos y amigos, más bien muchas veces somos partícipes de prácticas que Dios no avala, porque son dedicadas y tienen ciertas tendencias, pues, a dioses paganos. La historia, la Biblia, no miente, amigos y hermanos, es el propósito
de su servidor, y este es el programa Los Enigmas de los Tiempos. Entonces vamos a hacer un análisis específicamente de lo que la Biblia dice con respecto al nacimiento de Jesucristo. Ok, tenemos en pantalla la siguiente imagen que nos dice lo siguiente. Esta imagen nos da este versículo bíblico muy importante que Pablo escribe a los colosenses. Y dice en Colosenses 2:8 lo siguiente. Empezamos con el tema, amigos. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Según, vean qué importante esto que dice Pablo aquí, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo. Estas dos frases son importantes que las mantengamos en nuestra mente durante estos estudios que vamos a hacer con respecto a esto. Según las tradiciones de los hombres, tradiciones de hombres, conforme a los rudimentos del mundo. O sea, tradiciones de hombre y rudimentos del mundo, y no según Cristo. Recuerde que la palabra del Señor, amigo y hermano, nos dice que la verdad es Cristo, que la palabra es Cristo y que los mandamientos de Dios son Cristo. Son la verdad, perdón. La palabra de Dios nos dice que Cristo es la verdad. Cuando nosotros nos damos cuenta o queremos seguir lo que un contexto bíblico nos va a enseñar claro y conciso, tenemos que ver qué practicó Dios, es lo que les preguntaba ahora, qué especificó Dios, qué practicó Cristo, qué practicó la iglesia primitiva, y así vamos a poder ver si en realidad lo que nosotros decimos creer es una práctica cristiana o son solamente tradiciones y rudimentos humanos y del mundo. Entonces, la siguiente imagen nos dice, y es la pregunta de la noche, ¿nació Jesús un 25 de diciembre? Esa es la pregunta que vamos a tener sobre la mesa hoy. Vamos a ver si la Biblia nos indica a nosotros si Jesús nació o no nació en el mes de diciembre. Ok, el versículo que sigue a continuación es un versículo que nos da la Biblia en el capítulo 1 y 2 de Lucas. Usted puede encontrar todas las referencias bíblicas sobre el nacimiento de Jesús. ¿Qué fueron los acontecimientos que se dieron? ¿Cuál fue la anunciación del ángel Gabriel a María? ¿Cuál fue la anunciación del ángel Gabriel al profeta también Zacarías? ¿Cuál fue la visitación de María y en qué temporada, en qué fecha la visitación de María hacia su prima Isabel? Vamos a empezar hoy a desglosar todos estos temas que en estos dos capítulos que hay, en el capítulo 1 y en el 2 de Lucas. Lucas, como un historiador, obviamente Lucas era un médico griego de descendencia padre griego y madre judía. Este hombre de origen griego escribió en una forma muy exacta e histórica, muy detallada, muchas de las cosas que tal vez en nosotros tres escritores en el mismo evangelio, obviamente porque solo hay un evangelio que es Jesucristo, no fueron tan claros y tan referentes. El caso de Lucas sí fue bastante claro y bastante referente, como un bien dotado e ilustrado médico y también historiador de su Ok, nos dice Lucas capítulo 1 y versículo 5 al 25 lo siguiente. Y vamos a empezar, quiero que tengamos la imagen esta aquí mientras leo, y voy a leer todo el continuo de ese capítulo. Si usted tiene una Biblia en su casa, puede seguirlo conmigo, porque quiero, amigos y hermanos, que entiendan que lo que voy a enseñar hoy a través de la palabra, hermanos, es neta y exclusivamente lo que la Biblia demuestra y dice. Capítulo 1, versículo 5. Anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. En tiempos de Herodes, el rey de Judea, o Herodes el Grande, que gobernó en el año 337 a.C. al 4 a.C., también estamos hablando que Herodes el Grande gobernó Judea como uno de los tetrarcas que tenía el Imperio Romano. Hubo un sacerdote, pero sigue diciendo, llamado Zacarías, mientras también su esposa, miembros del grupo de Abdías. Quiero en esto ser bien claro. En tiempos de Herodes, rey de Judea, hubo un sacerdote llamado Zacarías, miembro del grupo de Abdías. Miembro del grupo de Abías. Eso es muy, muy importante que lo tengamos en mente. Su esposa Elizabeth también era descendiente de Aarón.
Ambos eran rectos e intachables delante de Dios. Obedecían todos los mandamientos y preceptos del Señor, pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril y los dos eran de edad avanzada. Atención, versículo 8. Un día en que Zacarías, por haber llegado el turno de su grupo, oficiaba como sacerdote delante de Dios. Pónganme mucha atención, amigos y hermanos, y lo que les voy a decir a continuación, antes de poner la próxima imagen, tal vez si me ponen en pantalla, es muy importante para que lo tomen en cuenta. Vean, en la palabra del Señor no aparece ninguna referencia con respecto al nacimiento de Jesús en forma específica y puntual como el nacimiento de Jesucristo, pero sí aparece la referencia bíblica exacta, con fechas exactas del nacimiento de Juan el Bautista. Y es lo que vamos a ahorita a desmenuzar y a desgranar en este contexto bíblico de Lucas capítulo 1, porque es muy importante, hermanos, que nosotros podamos comprobar lo que decimos con la Biblia y con referencias y datos históricos. Ok, la imagen que sigue, la de Elizabeth y la de Zacarías, y sigo leyendo. Un día en que Zacarías, por haber llegado el turno de su grupo, oficiaba como sacerdote delante de Dios, le tocó en suerte, según la costumbre del sacerdocio, entrar en el santuario del Señor para quemar incienso. Y ahorita vamos a ver lo que nos dice Primera de Crónicas y el capítulo 24. Ahorita vamos a analizar con respecto al sacerdocio de Zacarías. Dice así: para quemar incienso. Cuando llegó la hora de ofrecer el incienso, la multitud reunida afuera estaba orando. En esto un ángel del Señor se le apareció a Zacarías a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se asustó y tuvo temor, y se apoderó de él el temor. El ángel le dijo: no tengas miedo, Zacarías, pues ha sido escuchada tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento. Brinco el versículo 18 del capítulo 1 de Lucas. 18. ¿Cómo podré estar seguro de esto?, preguntó Zacarías al ángel. Ya soy anciano y mi esposa también es de edad avanzada. Zacarías, recapitulo, se le aparece un ángel en el tiempo en el que tenía que ministrar en el sacerdocio con respecto al grupo o a los miembros de cabeza de grupos de Israel, del grupo de Abdías. Ok, y dice que se le aparece el ángel y le anuncia que su esposa va a quedar embarazada, aunque era estéril y ellos eran de edad avanzada. Dice el 19, yo soy Gabriel y estoy a las órdenes de Dios, le contestó el ángel. Pero como no creísteis, le dice el 20, en mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo, te vas a quedar mudo. Fue como una señal, como una prueba, por haber tal vez fallado en su fe y no creer al mensajero de Dios, una prueba de que lo que Dios había mandado decir con respecto a la esterilidad de Elizabeth y la avanzada edad de Zacarías y poder tener y engendrar un hijo, pues se iba a cumplir. Ok, con eso tenemos la referencia bíblica de que Zacarías y Elizabeth, o Isabel en su traducción, iban a tener un hijo. Sigo leyendo porque quiero que veamos la imagen siguiente. Esto es el contexto bíblico que nos da el primer capítulo de Lucas para empezar a desgranar algo muy importante para que ustedes aprendan. Lucas 1, 26 y 28. Ok. Sigo leyendo así. Dice, a los 6 meses Dios envió el ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, dice, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La virgen se llamaba María. Vean qué interesante. Ok, entonces, antes de esto, quiero volverme a 2 versículos anteriores para que nos demos cuenta de algo. En el versículo 23 del mismo Lucas capítulo 1 dice, cuando terminaron los días de su servicio, o sea, de Zacarías, regresó a su casa. Poco después, su esposa Elizabeth quedó encinta y se mantuvo recluida por 5 meses. Claro que dice así. Esto, decía ella, es obra del Señor, que ahora ha mostrado su bondad al quitarme la vergüenza que yo tenía ante los demás. Me adelanté un versiculito, pero me volví. Dice el 26, que es el que tenemos ahí en pantalla.
el que tenemos acerca del mensajero Gabriel hablando con la Virgen María. 26. A los 6 meses, quiero que en esto sean bastante puntuales. A los 6 meses ¿de qué? Del embarazo de Elizabeth. A los 6 meses del embarazo de Elizabeth, Dios envió el ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a la Virgen María. Ok. El ángel se acercó a ella y le dijo: te saludo, tú que has recibido el favor de Dios, el Señor está contigo. Quedarás encinta, le dice, y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Versículo 32. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Versículo 34. ¿Cómo podrá suceder esto?, le preguntó María al ángel. Pues yo soy virgen. El 35. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que el santo niño que van a nacer lo llamarán Hijo de Dios. Vean esta referencia en el versículo 36. Nos dice: también tu parienta Elizabeth va a tener un hijo en su vejez. Dice, en su vejez. De hecho, la que decían que era estéril ya está en el 6º mes de embarazo, porque para Dios no hay nada imposible. Aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María, que él haga conmigo como me ha dicho. Visita, dice el 39, de María a Elizabeth. A los pocos días de los 6 meses, de que Elizabeth tenía 6 meses de embarazo, a los pocos días María emprendió el viaje y se fue deprisa a un pueblo en la región montañosa de Judea. Al llegar, entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Zacarías, obviamente el profeta que ahorita vamos a analizar y que vimos que era el esposo de Elizabeth, hombre justo, hombre que ministraba según el ordenamiento que tenía en el templo en el 8º mes. Ahorita lo vamos a ver en el 8º puesto, según el grupo de Abías. Ok, estamos de acuerdo que ese es Zacarías y que esa es Elizabeth, que era prima de María. Dice: al llegar entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Tan pronto como Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre. Entonces Elizabeth, llena del Espíritu Santo, exclamó: bendita tú entre todas las mujeres y bendito el hijo que darás a luz. Quiero leerles el último versículo para que ustedes podamos empezar a estudiar lo que es el orden del sacerdotal, y vamos a estudiar algo muy importante que ya les voy a decir. Lucas capítulo 1 y versículo 56. Cuando llegó y tenía 6 meses, dice que María se quedó con Elizabeth unos 3 meses más y luego regresó a su casa. Ok. Podemos poner la imagen anterior, la imagen esta, correcto, que tenemos aquí en pantalla, y vamos a leer lo que les puse ahí. María visita a su prima, nos dice el primer capítulo de Lucas. Recapitulando, bueno, primero el sacerdote es visitado por el ángel Gabriel y le dice que va a quedar su esposa embarazada. Ahorita vamos a analizar eso. Luego María es visitada, se va donde su prima que tenía ya 6 meses de gestación y se queda 3 meses más con ella hasta que nace Juan el Bautista. Quiere decir que cuando Juan el Bautista nació, María tenía 3 meses de gestación. Ok, pónganme tal vez en cámara para explicarles algo, amigos y hermanos. Voy a empezar a explicarles a ustedes hoy día por qué es que la Biblia habla con respecto al nacimiento de Jesucristo en una forma puntual y exacta. No lo dice como el nacimiento de Cristo, pero sí dice la fecha exacta y el mes exacto en el que nació Juan el Bautista. Es lo que vamos a analizar hoy, y dice que María, Juan el Bautista, en 2 referencias bíblicas que se dan, dice que María tuvo a Jesús 6 meses después de que Juan el Bautista había nacido. O sea que Juan el Bautista, que era también primo segundo de Jesucristo, Juan el Bautista le llevaba 6 meses de edad en el nacimiento a Jesús. Lo vamos a ver en la Biblia. Bueno, ya lo vimos en este primer capítulo y es muy importante que usted tenga la Biblia a mano. Ok, la siguiente imagen nos dice lo siguiente. Sacerdote llamado Zacarías del turno de Abías. Ok, cuando nosotros nos vamos al contexto bíblico de Primera de Crónicas capítulo 24, Primera de Crónicas capítulo 24, no voy a leer todo el capítulo 24 porque nos habla del ordenamiento
que se da con respecto al sacerdocio es interesantísimo. El rey David ordenó en forma muy específica y sincronizada cómo iban a funcionar estos sacerdotes, de los dos hijos de Aarón, Itamar y Eleazar, porque recordemos que los otros dos, Ofnis y Fines, fueron muertos porque encendieron fuego extraño y Dios los eliminó. Quedaron solamente Itamar y Eleazar. De estos dos sacerdotes se escogieron 16 cabezas de patriarcas por parte del sacerdocio de Eleazar. En Primera de Crónicas 24 se especifica, y 8 cabezas también de turnos paternas de las 12 tribus de Israel, de parte del sacerdocio de Itamar, que completaban 24 sacerdotes que fungían. Estos sacerdotes 2 veces al año, una semana o 2 semanas, perdón, al año tenían que fungir por el orden que les tocaba. En Crónicas 24 se especifica claramente que el primero de Nisan, que es el año nuevo judío, se empieza a contar la octava casa o la octava semana le tocaba al grupo de Abías, o sea, al grupo que estaba el sacerdote Zacarías. Ok, con esto les quiero decir, entonces pueden revisar 1 Corintios, es bastante extenso, no lo puedo hacer, pero ahí está la referencia bíblica donde habla acerca del ordenamiento de cada uno de los turnos que tenían los sacerdotes. Y entonces a Abías le tocaba en la octava semana. Ok, viendo lo que tenemos en pantalla, quiero decirles a ustedes, vamos a hablar con respecto a 3 tipos de calendario. El calendario juliano. El calendario juliano es un calendario que se aplicó por Julio César en el año 46 antes de Cristo, y resultó de una reforma de todo el calendario grecorromano que había. Entró en vigor obviamente en el año 45, ahí lo tenemos en imagen. Vamos a poner el calendario juliano, y este calendario juliano antes de la conquista de Egipto rigió todo lo que fue el mundo entero, obviamente conocido, porque recordemos que por lo menos de los 4 reinos a nivel mundial que gobernaron, el romano fue el último, obviamente en una forma tal vez imperialista y militar, gobernó a nivel mundial. Al día de hoy, pues obviamente a través de otros términos religiosos todavía sigue gobernando el mundo. Los que seguimos estudiando profecía nos damos cuenta, pero en ese tiempo este calendario regía el mundo entero, juliano, que se aplicó desde el año 46 antes de Cristo. El otro calendario que también conocimos acerca del romano es el calendario que tenemos hoy día y que se aplica, que es el calendario gregoriano. El Papa Gregorio XIII hizo público un documento el 24 de febrero del año 1582 que establecía el calendario gregoriano como el nuevo calendario oficial del mundo católico. Pónganme atención en eso. Quiero explicar algo de los calendarios. Tal vez me pueden, antes de ir al corte musical, me pueden poner porque voy a quedar aquí, después voy a empezar ya a explicar lo de las fechas bíblicas. Los calendarios tienen algo muy interesante. Por lo menos el calendario hebreo, amigos y hermanos, es un calendario lunar, lunosolar. Este calendario se rige, si usted agarra cualquiera de los calendarios que existan, sea el hebreo, sea el gregoriano, sea el juliano, sea el filóculos, cualquiera de los calendarios habidos y por haber que hayan habido, ahora o en la antigüedad, todos se rigen por los astros. Generalmente se maneja así. Se dieron cuenta que los 365 y un poquito más duraba la Tierra en dar vuelta al Sol, y en su órbita la luna giraba 11 veces y resto hacía el círculo lunar. Entonces se dieron cuenta que el año se regía por 12 casas. Es interesantísimo. El calendario solar y el calendario lunar igualmente se rigen por 12 casas. Hay personas que tienen algunas tendencias a inventar muchos números, pero lo que eso despasea uno de otro son aproximadamente por año unos 11 días. Obviamente con el transcurso de los años se ha variado, y algunas incorporaciones que se hicieron dentro de los calendarios filóculos, el calendario juliano y el calendario gregoriano, no permiten dar una fecha muy exacta,
pero sí las referencias se pueden sacar en cuestión de días. Y ahorita vamos a ver una falla, tal vez un desfaz, tal vez de días, porque no es mucho lo que llevan uno de otro, todos se ríen a nivel lunar y solar de traslación y de rotación de la Tierra. Bueno, vamos a ir a un corte musical, amigos y hermanos, y ya venimos a desglosar lo que es el calendario hebreo y el calendario gregoriano para mostrar que la fecha del 25 de diciembre nunca fue ni será la fecha de nacimiento de Jesucristo. Bueno, tuvimos una pequeña falla técnica con la música, pero vamos a seguir con el tema. De todos modos, necesito todo el tiempo posible para ojalá dejar terminado esta parte de este tema. Ok, vamos a ver la imagen que sigue a continuación. Entonces, estuvimos hablando, esta imagen que vemos ahí son los dos calendarios, el calendario hebreo y el calendario gregoriano. Obviamente ese calendario gregoriano no tiene mucha, juliano, el gregoriano lo que hubo fue un desfaz de 11 días solamente, que se fue cada 223 días, se sumaban esos 11 días, entonces tiene un desfase, estamos hablando que no es de mucho, es de pocos, podríamos decir hasta meses en casi estos 2000 años, ¿verdad? Podría ser entre el gregoriano y el juliano, estamos hablando, obviamente. Y entre los meses y las celebraciones y lo que se daban dentro del calendario judío, es exactamente los mismos 12 meses, pero con diferente nombre. Y es igual, o sea, se trabajaba igual el juliano que el gregoriano, igual a las 12 casas, e igual era lunar y solar por la traslación y la rotación que les expliqué ahora de la Tierra. Ok, vamos a ver ahí. Entonces vemos que el calendario, lo que por decir algo, enero, que es nuestro primer mes, enero no es para ellos enero ni febrero, sino que ahí sería el Chival, Adar, que sería entre febrero y marzo. O sea, no tienen exactamente las mismas fechas en meses, pero los dos calendarios tienen exactamente el mismo tiempo cíclico, o el mismo tiempo de traslación, el mismo tiempo y ciclo lunar, de 12 exactamente meses, de 365 días, y los dos de 30 días mensuales. Ya luego los otros emperadores y otras personas empezaron a incorporar algunos días ahí festivos para Julio César, entonces le metieron julio, que para Augusto César metieron otro día más en agosto, y algunos bisiestos que se hicieron ahí, pues que no desfasan mucho lo que es el calendario hebreo. Ok, vemos la otra imagen. La otra imagen que tenemos ahí, voy a empezar a explicar con respecto a lo que nos dice la Biblia y lo que nos da la referencia de Lucas. El primero de Nisan, vean qué interesante, amigos y hermanos, que es aproximadamente el 8 de abril, aproximadamente el 8 de abril es cuando empieza el año nuevo judío. Póngame mucha atención, el año nuevo judío no empieza como nosotros en enero, sino que empieza aproximadamente el 8 de marzo. Dice Primera de Crónicas, capítulo 24, y ustedes lo pueden leer, no le leí todo el capítulo porque es un poco
con los nombres y todas las casas y las cabezas de las casas patriarcales judías. Se hace un poco tedioso para un programa de estos, pero se lo pongo ahí el calendario y ustedes pueden leer en 1 Crónicas 24 que la casa de Abías entraba a fungir en la 8ª semana desde que empezaba el inicio de año, o aproximadamente el 8 de abril en nuestro calendario gregoriano, y el de Nisan, el 1 de Nisan en el calendario hebreo, empezaba a fungir a las 8 semanas. Era una semana de servicio de cada uno de los sacerdotes de las casas paternas o las casas de turno que servían según las órdenes del sacerdocio judío. Ok, entonces nos damos cuenta que el 8 de abril, aproximadamente con un desfase de una semana, podríamos decir así, quedarían 2 semanas de abril para llegar a mayo, 2 semanas de abril más 4 semanas de mayo, serían 6 semanas, más 2 semanas de junio, harían las 8 semanas. Entonces estaríamos dando cuenta de que según lo que la referencia bíblica nos dice, y empezando con el calendario hebreo a contar los tiempos, nos damos cuenta que cuando empieza Zacarías a fungir, entonces es a la mitad aproximadamente de junio. Y aproximadamente a la mitad de junio, como se los puse ahí también en la referencia del PowerPoint, se celebraba también después de la mitad de junio el Pentecostés, o por lo menos lo que llamaban las 50 días después de lo que era el Pashá, o lo que era la Pascua, el pan sin levaduras, y todo lo que era pues las primicias y las 3 primeras fiestas antes del Pentecostés. Entonces nos damos cuenta que empezando con el primer día del año judío, contando los 8 semanas, nos damos cuenta que entonces Zacarías empieza a ministrar en el templo a mitad de junio. Vean qué interesante. Tienen que ministrar, se establece, y Josefo, uno de los historiadores principales que hay de la época cristiana, nos habla acerca de lo que es establecido por David en 1 Crónicas, y da una referencia específica de que pasase lo que pasase, era un continuo servicio el que daban los sacerdotes, y por ninguna falta, exceptuando por muerte, podían faltarse a esas semanas. Eran 3 fiestas también que tenían ellos, que tenían que asistir todos los sacerdotes, o sea, por turno les tocaba 2 veces por año, pero por obligación, dentro de las 3 fiestas que eran de solemnidad dentro del pueblo judío, que eran las del Pentecostés, las de las trompetas y las del Yom Kippur, todos los sacerdotes, según los que se especificaba en 1 Corintios, capítulo 24, en 1 Crónicas, perdón, capítulo 24, indica que todos los sacerdotes tenían que estar participando en esas 3 fiestas solemnes, el Pentecostés, las trompetas y el Yom Kippur, y además de eso, en las 2 veces que por año les tocaba regir una semana o servir en el templo. O sea que en general los sacerdotes tenían que servir 5 veces al año. Y con esto nos damos cuenta, veamos la próxima imagen, que nos habla acerca de Zacarías. Dice que Zacarías entonces empezó a funcionar o a hacer su servicio en la 8ª semana, después del primer día del año del calendario hebreo, y sería a mitad de junio. Y nos dice lo que tenemos en pantalla lo siguiente. Vean qué interesante. Nos dice así. Lucas 1, 23 al 24. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a casa. Después de aquellos días, concibió su mujer Elizabeth. Ok, vamos a la imagen que sigue. Y ahora vamos a analizar un poquito más detalladamente lo que este calendario, lo que la Biblia, lo que el calendario gregoriano y lo que el calendario hebreo nos indica con respecto a lo que la referencia bíblica de Lucas capítulo 1 nos dice. Vemos la siguiente imagen, la del calendario, que nos indica lo siguiente. Tal vez podemos poner en pantalla la siguiente imagen. Ok, correcto, ahí la tenemos. Dice que en el calendario que el año nuevo judío o el Pashá o la Pascua es en el 8 aproximadamente de abril, y se extendía el servicio. Zacarías empezó con las cabezas de turno en el 8º servicio, que eran 8 semanas después, a mediados aproximadamente de junio. Tenía que servir, según lo que dice 1 Crónicas capítulo 24, tenía que servir una semana completa. Entraban en el servicio del templo un sábado, un viernes por la tarde, o en principio de sábado,
y salían hasta el otro viernes a principio de sábado, porque recordemos que en el contexto bíblico y hebreo los días se cuentan de tarde y mañana, no se cuentan como el contexto pues obviamente de los calendarios gregorianos, julianos y algunos otros pues que los imperios grecorromanos, Filóculos y otros han sacado y se cuentan de día y tarde, sino que en la Biblia se cuenta de tarde y mañana. Y lo podemos ver bien demostrado en el primer capítulo de Génesis, cuando Dios hace la creación. Y fue la tarde y un día, dice el primer día de la semana. Y ahí empieza a escribir siempre la tarde y la mañana. La tarde y la mañana, el día. Ok, entonces nos damos cuenta que ellos entraban a fungir en la tarde de un sábado, pasaban una semana completa, según lo que Primera Crónicas capítulo 24 nos dice, pero resulta que con Zacarías le tocaba el turno en la octava semana, pero en esa semana, cuando él terminaba, empezaba la fiesta del Pentecostés. Esta fiesta del Pentecostés, por obligación, todos los 24 sacerdotes de las casas paternas o de las cabezas de casas del pueblo de Israel, todos, absolutamente todos, tenían que estar sirviendo dentro del templo. Entonces, él llega a mitad de junio, hace su servicio, en la última semana de junio, obviamente hace la otra semana que es la del Pentecostés, hace del 15, por decirlo así para que nos entendamos en el calendario gregoriano, del 15 de junio, ahí lo tienen en pantalla, al 30 de junio tiene que hacer las 2 semanas, la semana que le correspondía, la octava de su servicio, más la semana que tenía que también fungir en el Pentecostés, y sale de su servicio, dice, como lo leímos en el pasaje anterior, que y cumplidos los días de su ministerio se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth. O sea, quiere decir que el 1 de julio sale Zacarías para su casa, llega a su casa, embaraza a su mujer y dice, vean qué interesante lo que sigue diciendo, y ahí se los pongo la Biblia porque lo leímos, que 6 meses después, María visita a Elizabeth. Cuando Elizabeth tiene 6 meses de embarazo, y la referencia bíblica la encontramos obviamente en Lucas, y lo estuvimos leyendo ahora en los versículos, que se los vuelvo a leer nuevamente para que los tengamos bien claros. Busco por aquí en la Biblia. Lucas dice así, también tu pariente, Lucas 36, también tu pariente Elizabeth va a tener un hijo en su vejez. De hecho, la que decían que está estéril ya está en el 6º mes de embarazo, porque para Dios no hay nada imposible. Dice al 39, a los pocos días de que se le apareció el ángel, cuando tenía 6 meses, Elizabeth, a los pocos días María emprendió el viaje y se fue deprisa al pueblo de la región montañosa de Judea. Al llegar entró en casa Zacarías y saludó a Elizabeth. Oiga, que pocos días después de que se cumplieron los 6 meses de embarazo y que el ángel Gabriel le dijo a María que Elizabeth tenía 6 meses de embarazo, María llegó donde su primo. Ok, qué interesante esto, ¿verdad? Vamos a ver la próxima imagen. Ok. No, más bien la anterior, perdón. Más bien la anterior, correcto. La imagen anterior. La imagen anterior nos dice entonces, en la imagen anterior, que María tenía 6 meses. Cuando María visitó a Elizabeth, Elizabeth tenía 6 meses. Tal vez podemos poner la gráfica anterior y vamos a ver en el calendario. Ok. Podemos poner algunas de las gráficas de los calendarios en pantalla para que los hermanos puedan verlos. Ok, María tenía 3 meses de haber concebido el Espíritu Santo cuando nació Juan el Bautista. Dice la referencia bíblica en Lucas capítulo 1 que cuando María llega donde Elizabeth ya tenía 6 meses y dice que se quedó con María todavía 3 meses más. Ok, María entonces, si podemos poner el calendario por favor en pantalla para poder hacer la ilustración. Ok. Entonces nos sigue diciendo así. Dice, María tenía 3 meses de haber concebido el Espíritu Santo.
cuando ocurre el nacimiento de Juan el Bautista. Si vemos los meses que están traspuestos, nos damos cuenta de que Elizabeth saliendo el 1 de julio, 6 meses después sería julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Dice que después de que Zacarías salió de ejercer como sacerdote, en diciembre, según el calendario gregoriano y en el Kislev y el Tibit, el calendario judío, Elizabeth tenía 6 meses. Y dice que María se quedó 3 meses más con ella. O sea, si contamos de diciembre, viendo el calendario interno, que es el calendario gregoriano, diciembre, enero, febrero y marzo, dice que el nacimiento de Juan el Bautista entonces fue en marzo, nuevamente en el mes de Nisan, empezando nuevamente en el año nuevo, judío obviamente. Ahora ya María en ese tiempo de marzo, podríamos decir, y entre marzo y abril, obviamente en el mes de Nisan, o entre el 15 aproximadamente de abril, que es entre el 8 al 15 de abril, que es el mes, el año nuevo judío, en el mes de Nisan, María ya tenía 3 meses de embarazo. Ok, vamos a ver la imagen siguiente. La imagen siguiente, vean ustedes bien ahí donde se los marqué. María tenía 3 meses en abril de haber concebido del Espíritu Santo, según lo que la referencia bíblica nos dice en Lucas capítulo 1. Entonces, si contamos esos 3 meses, más 6 meses más de gestación que debía de llevar María para tener el nacimiento que fue normal de Jesús de 9 meses. Dice que no tenemos, dice Hebreos, un sumo sacerdote que no se compadezca de nuestras debilidades, sino uno que pasó en todo igual a nuestra semejanza, en carne, pero sin pecado. O sea que Jesús, desde que nació en el vientre, o fue concebido en el vientre de su madre, tuvo una infancia, un nacimiento, una gestación común y normal como cualquier ser humano. Entonces María en el mes de marzo o a mediados de abril, podríamos decir, tenía 3 meses. Si contamos 6 meses más para la gestación, nos da abril, 1, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Si contamos los 9 meses que nos dice la Biblia, en el momento en el que María llega a hablar con su prima y está concebida del Espíritu Santo, que fue en diciembre, según el calendario gregoriano, y en el mes de Kislev, según el calendario hebreo, y contamos los 9 meses de gestación, amigos y hermanos, nunca, jamás en la vida Jesucristo pudo haber nacido en el mes de diciembre. Eso es lo que la referencia bíblica con respecto al nacimiento de Juan el Bautista nos dice. Veamos la próxima imagen y vamos a contar todos para que entendamos esto. Veamos la próxima imagen y nos dice lo siguiente, ¿ok? Dice así: mes 1, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre es aproximadamente el mes en el que Jesucristo nace. Pocos días antes, pocos días después de la fecha del 15 al final de septiembre. Interesante, amigos y hermanos, y con esto quiero decirles algo a ustedes, que esa fecha también empieza a celebrarse las fiestas de otoño, y entre esas fiestas de otoño está la fiesta de las trompetas. Dice que buena nueva vengo a dar, dijeron los ángeles a los pastores, dieron buena nueva a María, dieron buena nueva a Elizabeth. Jesucristo vino a anunciar buenas nuevas. El Espíritu de Jehová está sobre mí, dice Isaías en la profecía acerca de Jesús, porque me ha enviado Jehová a anunciar buenas nuevas. Es interesante que precisamente en el tiempo en que sea el nacimiento de Jesucristo está también la celebración de las trompetas. Amigos y hermanos, con esto les quiero decir, tal vez si me pueden poner en pantalla, un momento de que la Biblia no dice exactamente en qué día nació Jesucristo, pero sí dice exactamente en qué día nació Juan el Bautista, y dice exactamente cuántos meses le llevaba Elizabeth de gestación a su prima María. Y si agarramos los dos calendarios históricos y los comparamos en sus fechas exactas con un desliz de 11 días por año,
hermanos, que es nada. Nos damos cuenta, amigos y hermanos, de que Jesucristo nunca de ninguna forma pudo haber nacido un diciembre. Ahora, vienen otras cosas también que vamos a seguir tocando en el transcurso de estos programas, porque vamos a ver también dos puntos importantes antes de terminar, en estos 10 minuticos que me quedan. Publio Sulpicio es este hombre que tenemos aquí en imagen. Quirinio, o también conocido como Cirenio, es interesante porque algunas versiones bíblicas, la Vulgata y algunas, creo que la Quintocésima también nos habla con respecto de Cirenio, o del censo de Cirenio o de Cireneo, o de Publio Sulpio Quirinio, a veces llamado también, como les digo, Cirenio. Su periodo como gobernador de Siria, vean qué interesante, es uno de los anclajes cronológicos, como se lo pongo ahí, del nacimiento de Jesús de Nazaret. Es interesante, y vamos a leer esto que nos dice a continuación la Biblia, en San Lucas capítulo 2, versículo del 1 al 14, nos habla con respecto a esto. Dice: en aquella época apareció un decreto del emperador Augusto, o sea, el emperador de Roma, ordenó que se realizara un censo en todo el mundo. ¿Por qué hizo un censo en todo el mundo? Porque recuerden que Roma tenía conquistado el mundo conocido todo entero. Entonces dice que Augusto César exige un censo para saber cuántas eran los súbditos que tenía el Imperio Romano. Este primer censo tuvo lugar cuando Quirino gobernaba la Siria, o en Siria. Eso está en Lucas capítulo 2, del 1 al 14, y cada uno iba a inscribirse a su ciudad de origen. Les estoy marcando todas estas cosas en letras de colores para la gente que está viendo a través de los diferentes medios cibernéticos o televisivos, porque esas son las referencias importantes. Jamás un emperador iba a ordenar un censo, amigos y hermanos, y Quirinio, que era el que gobernaba Siria, jamás iba a hacer que todas las personas se fueran a sus respectivas ciudades, donde tenían que trasladarse. Obviamente no habían aviones, no habían buses, no habían Uber, ni todas las aplicaciones que hay ahora, y todo eso, sino que la gente tenía que caminar, tenía que irse en carretas, tenía que usar sus medios de transporte rústicos, comunes y silvestres. Entonces jamás de los jamases hubieran hecho un censo y se hubieran ordenado un censo en una temporada que era invierno, y ahorita les voy a dar los datos referentes a eso. Si me alcanza el tiempo, si no, arrancamos con eso en la próxima, porque voy a dar datos geográficos y climatológicos que hay en lo que es en algunos lugares de Cisjordania, Transjordania, y por lo menos de lo que es Judea e Israel. Entonces dice así: José, que pertenecía a la familia de David, salió de Nazaret, ciudad de Galilea, y se dirigió a Belén de Judea, la ciudad de David, para inscribirse con María, su esposa, que estaba embarazada y a punto de mejorarse, porque recuerdan que iban para Belén, y ahí fue donde nació Jesucristo. O sea, interesantísimo que jamás un emperador iba a ordenar un censo en la época de diciembre, porque vamos a ver la imagen que sigue, que dice lo siguiente. La imagen que sigue los ilustro en lo que es la zona montañosa, por lo menos de Belén. Belén es una ciudad que está en Palestina, en la región conocida como Cisjordania, situada a unos 20 kilómetros al sur de Jerusalén, y tiene una peculiaridad, amigos y hermanos, de que ella está enclavada en los montes de Judea. En Belén es la zona montañosa, cuenta con un clima mediterráneo, con veranos secos y calurosos y con fríos inviernos. La peculiaridad que tiene Belén es que ella está muy cerca también del desierto, y por ser una zona elevada, es interesantísimo que en esa zona específica de Cisjordania neva en las épocas, por lo menos de lo que es diciembre, o lo que llaman en términos el estival, que es la época más lluviosa que existe, por lo menos en lo que es Transjordania, y que se refleja aproximadamente entre lo que es finales de noviembre y principios de enero, con la época más cruda en diciembre, lo que son las lluvias y lo que son las nevadas, lluvias intensas y nevadas que llegan a estar por lo menos en Belén, las temperaturas entre los 0 grados y los 13 cuando es invierno. Pónganme atención, entre los 0 grados y los 13 cuando es invierno en épocas de diciembre, y
en épocas de verano llega a llegar hasta 30, 35 y hasta 40 grados Celsius. O sea, que es bastante caliente en verano, pero en invierno llega hasta congelar. Por lo menos esta peculiaridad que tiene Belén es muy particular de esta zona, ¿verdad? Montañosa. Hay dos zonas montañosas que están especificadas, por lo menos entre lo que es la geografía de Palestina. Y una de estas zonas, pues, es la que tiene Belén en Judea. Bueno, amigos y hermanos, y quiero también, ante todo, también recordarles el tema que vamos a seguir tratando con respecto a esto la otra semana es bastante importante. Vamos a ver entonces si no se celebraba el 25 de diciembre el nacimiento de Jesucristo, porque Jesucristo nunca nació el 25 y obviamente no está reflejado en la escritura, ni los apóstoles, ni Jesucristo, ni los apóstoles, ni la iglesia primitiva durante los primeros 300 años de la historia de la iglesia primitiva, y vamos a ver las referencias históricas. Nunca celebraron el nacimiento de Cristo. Jesucristo no dejó como norma que se celebrara su nacimiento, no es una fecha precisamente por eso. Estoy dando el dato histórico y el dato bíblico única y exclusivamente para que nosotros no compartamos de las copas de las abominaciones de otras doctrinas que piensan y quieren meter doctrinas falsas dentro de lo que es la verdad bíblica, que debe ser transparente, debe ser la Biblia, como dice la palabra, debe estar siempre usada con lealtad y debe estar siempre en el sí y en el amén, solamente a lo que está escrito, a la ley, dice Isaías, y al testimonio. Si no hiciéramos como eso, es porque no nos amanecimos. La próxima semana las esperamos en Los Enigmas de los Tiempos, en la Radio Costa Rica, a la 930 AM, todos los miércoles a las 8, síganos en su programa Los Enigmas de los Tiempos. La próxima semana vamos a estar viendo a quienes se celebra entonces el 25 de diciembre y qué connotación tienen todas estas prácticas y tradiciones humanas. Que Dios les bendiga. Cada vez más violencia, más maldad en la tierra.